sociedad. En el programa de anoche de Jorge Lanata, Ernesto Tenenbaum hacía referencia a un informe liderado por quien fue el Premio Nobel de la Paz. Estoy hablando de quien mereciera dicha distinción, estoy hablando de Adolfo Pérez Esquivel. Este informe tiene que ver con recorridas por algunas de las cárceles argentinas. Lo que se veía en las fotos, en las imágenes, es absolutamente denigrante. Y en estos tiempos en que solemos decir que se pudran en la cárcel, las cárceles ya están podridas de por sí. Y me parece que no son para nada el espacio para la reinserción social, no son para nada el espacio para la reeducación y no son para nada el espacio para la mejora en la calidad humana. Tal vez alguien entró porque robó 4, 5, 100, lo que fuera, y sale siendo un psicópata. Ana Capopardo, ustedes la conocen a través de la tele, de sus historias de vidas, produjo un documental sobre las cárceles. Ana, ¿cómo son las cárceles por dentro? Buenas tardes, bienvenida a Latitud 17 y bienvenida a FM Tuya. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, mirá, la verdad es que la primera vez que yo puse un pie en la cárcel con una lógica distinta a la que tenemos los periodistas, que por ahí, digo, vas a hacer una entrevista o hacer alguna cobertura en particular y el servicio penitenciario te hace una suerte de visita guiada, que es bien distinto a ingresar a la cárcel como parte de un organismo de derechos humanos, como, bueno, en mi caso fue allá por el año 2005, cuando la Comisión por la Memoria conformaba el Comité contra la Tortura. En esos años yo estaba a cargo de la dirección ejecutiva de la comisión, y la verdad que fue un impacto de esos que te diría de esa marca, ¿no? Donde sentís que hay algo de lo humano que se desdibuja por un conjunto de condiciones de detención que no tienen y que no ponen en juego nada del orden de la justicia o no, de las condenas, sí, sino que ponen en cuestión, insisto, lo humano, ¿no? Sí. Porque más allá de todo, esta peregrina idea de que las cárceles sirven para socializar, sabemos para cualquiera que hemos puesto un pie dentro que es una falsedad, que las cárceles sirven para reciclar violencia, y eso puede uno verlo nada más que con las historias, recorriendo las historias de muchos de los chicos y chicas que están ahí. Muchos de estos chicos sin el debido proceso, así que podrían ser en más de una oportunidad inocentes porque no han llegado a juicio, pero que están en estas cárceles. Sí, claro, mira, en general los porcentajes de población carcelaria que están con prisión preventiva, es decir, que no tienen condenas firmes, es decir, que están presos por las dudas, es decir, que tienen presunción de inocencia, es un porcentaje altísimo, sí, ¿no? Sí. Yo en el informe en la provincia de Buenos Aires en particular, que tiene el sistema penal más extendido de la provincia, el porcentaje era del 60%, es decir, que estamos hablando de porcentajes altísimos, ¿no? Estamos hablando de gente que está presa por las dudas. Claro, estamos hablando de personas que te diría en un porcentaje alto están detenidas por delitos contra la propiedad, o por otros delitos que no son delitos contra la vida, y que están presas por las dudas, esto es, tienen presunción de inocencia y esperan que haya condena adentro, ¿no? Adentro de la cárcel. En procesos que además se estiran mucho tiempo, esto es el otro asunto, sí, ¿no? Es decir, están procesados 2, 3, 4 años, te encontrás con estos promedios altísimos de prisiones preventivas en un porcentaje altísimo, ¿no? Esto habla de un serio problema cuando vos pensás el acceso a la justicia, ¿no? Que sí, tenemos todos los ciudadanos de este país. Y además han demostrado en el mundo entero que las condenas más duras no resuelven los problemas, ¿no?
ni los problemas de violencia, ni los problemas de inseguridad, ni este tipo de cárceles parecieran resolver problema alguno, sino generar nuevos problemas, ¿no? Y en este sentido, Ana, recorrer las cárceles ha significado ¿qué en concreto? ¿Qué con la comida? ¿Qué con la higiene? ¿Qué con los baños? Bueno, significa puntualmente recorrer las cárceles, implica encontrarse con sobrepoblación, digamos, estamos otra vez en un récord histórico de detenidos en la provincia de Buenos Aires, hay casi 40.000 detenidos. Hacinados. Es una cifra altísima, significa encontrarse con prácticas violentas que continúan, es decir, digo, en la cárcel sigue habiendo tortura, sigue habiendo violencia y con altos niveles de impunidad, porque en general lo que ocurre es que no son muertes que se investigan, son vidas que no importan. Tratamientos médicos que no se aplican. ¿Cómo? Tratamientos médicos que no se aplican en muchos casos. Bueno, claro, las condiciones vinculadas a la salud son muy precarias. Es decir, que te encontrás con un sistema que realmente reproduce violencia y que está muy lejos de responder a una idea de solución cuando pensamos las políticas de seguridad y penales en la Argentina, ¿no? Donde vos viste que siempre es como un latiguillo, el más común, el más habitual a la hora de las campañas proselitistas, el discurso sea más cárceles y más penas. Sí. Y la verdad que ya en la Argentina llevamos muchos años, y también pasa en el continente, ¿no? Son discursos efectistas, pero que no resuelven el problema. No resuelven, no resuelven. La verdad es que no resuelven y a mí me parece que, mira, el otro día me invitaron a la presentación de la revista que hace una organización no gubernamental que trabaja con mujeres detenidas, que se llama Yo No Fui, la revista y la organización, y a mí me impresionó mucho que una de las preguntas que dejaba la revista formulando es que muchas veces la cárcel dice no únicamente sobre lo que pasa adentro, sino que nos habla de lo que pasa afuera. Sí. Y refería dos historias de dos chicas que no querían salir, porque este sistema que es tan cruel y que es tan perverso como lo estamos definiendo, donde la vida no vale nada, donde hay tanta violencia, sin embargo, para poblaciones que vienen de unas experiencias de altísima exclusión, significa la primera vez de un plato de comida, aunque sea miserable, pero un plato de comida por día, significa por ahí la posibilidad de acceder a la escuela, pero fundamentalmente para muchas de las personas que están ahí detenidas, y en particular estas dos historias que se contaban en la revista, significaba la enorme incertidumbre de volver a la calle, ¿no? De volver a la calle sin red alguna, porque esta es la otra cuestión, ¿no? Es decir, el patronato de liberados, que se supone es una institución del Estado que tiene que acompañar a las personas que salen en libertad, en realidad es una institución completamente decorativa, y salir a la calle es un horizonte incierto, ¿no? Para personas que ya venían sin red, que venían de un horizonte de mucha exclusión y que luego de la experiencia carcelaria cargan además con el estigma de haber estado presos. Sí. ¿No? Entonces, la cárcel también nos habla de los enormes niveles de exclusión que hay en la calle, ¿no? Sí. También nos habla de eso. Entonces me parece que... Además es como si en algún lugar, Ana, en esta sociedad que en muchos casos es muy solidaria y que en muchos casos tiene una mirada compasiva de determinadas situaciones, es como si la cárcel casi es el lugar, lamentablemente, como decíamos al principio,
donde la gente tiene que ir a pudrirse, ¿no? Y en esto de que haga patria mate un chorro, como escribía Beatriz Sarlo la semana pasada en la tapa de la revista Noticias, nos saca ese enano fascista que en algún lugar los argentinos lo tenemos metido bastante adentro, ¿eh? No, claro, claro. Bueno, sí, completamente. Yo creo que eso saca lo peor lo peor de todos nosotros, ¿no? Vos fijate lo que las postales de estos últimos días, ¿no? Sí. De esta suerte entre comillas de justicieros, estas Los linchamientos, expresiones de violencia social que la verdad dan vergüenza, ¿no? Sí. Y que me parece que tienen su prolongación en una mirada social muy muy tolerante para las cosas que suceden dentro de la cárcel, que las apaña, es una mirada social complaciente con esos niveles de violencia y que me parece que esta mirada es la misma que impregna estas prácticas o que impregna pensemos lo que pasó con los pibes de la Garganta Poderosa, ¿no? Hoy vamos a estar hablando con ellos, que por suerte hubo una respuesta distinta, ¿no? Pero porque tenían una organización que los cobijara, sí, ¿no? bueno, sí, claro que sí. Porque si no, andá a denunciar a la cana sí. Si vos vivís en una villa o en un barrio pobre, ¿no? Bueno, el periodista Mamaní, que murió y que formaba parte de Mundo Villa TV, ¿no? Y todas las cosas que pasan en la villa donde los mayores víctimas de inseguridad son los que menos tienen siempre, ¿eh? Así es, exactamente. Y a mí me parece que por eso es tan importante que haya estos espacios de organización, que son los que le dieron el techo, el cobijo a los pibes y el coraje para formalizar una denuncia, ¿no? Y a mí me parece que bueno, que eso, y saber que los prefectos que están involucrados están detenidos y que hay un fiscal que está caratulando esa causa como torturas, a nosotros a todos, ¿no? Los que tenemos un enfoque de derechos humanos, los que tratamos de pensar que estos temas son más complejos, que tenemos que hacer el esfuerzo de pensarlos de un modo más complejo, nos tranquiliza un poco. Y que hemos sido bendecidos por la vida. La mirada social, ¿no? Y que hemos sido bendecidos por la vida, por H o por B, por determinadas circunstancias, ¿no? Porque esto que vos planteabas de estas dos chicas que dicen prefiero quedar adentro, ¿por qué? ¿No? Es que es muy terrible pensar que ese sistema tan cruel y tan inhumano en las sociedades contemporáneas pueda ser un horizonte de inclusión. ¿Te das cuenta, no? Lo tremendo de esto que estoy formulando y que aparecía en esta imagen de una piba que no quería salir, ¿no? Ana Cacopardo, muchísimas gracias y felicitaciones como siempre por el laburo.